así es como la jugamos aquí. Por lo visto está diciendo Rusia que Ucrania quiere invadir esa parte del Transnistria y que para eso quiere ese armamento que le está pidiendo con ciertos proyectiles tácticos nucleares a Estados Unidos. Pero el Transnistria está todavía bastante lejos, tienes que pasar por Odessa. No, pero Ucrania atacaría... Ucrania es Ucrania. Que Ucrania es quien se haría con esa zona. Bueno, el Transnistria es una zona muy particular porque no es un país reconocido por tal, es una zona con muchísimos recursos naturales, controlada por un par de hermanos que son como sheriff. Es más, es que tiene un equipo de fútbol que jugó con el Real Madrid y se llamaba el Sheriff. Es que son omnipresentes, dictadores... ¿Pero lo veis esto? ¿Veis capaces a Ucrania de hacer eso? Yo no creo que se metan ahora en esos follones. Bueno, vamos a ver, Ucrania está en guerra con Rusia. Y tener una brigada acorazada como la que hay en Transnistria, que en algún momento se llegó a sospechar que podría conectar con las tropas que subían por la península de Crimea y se iban metiendo hacia Nikolaevich, y llegó un momento donde se pensó que irían hacia Odessa y se juntarían allí con el resto de las tropas rusas, no es descabellado. La presidente de Moldavia estaba en el discurso, en el plano del discurso de Joe Biden, en el Palacio de los Reyes de Varsovia, el Palacio Real de Varsovia, en su discurso de hace 2 días. Sí, ahí está basado. Y en Moldavia se ha especulado, por la prensa también británica y americana, que podía haber habido un intento de golpe de Estado contra esta presidenta. Entonces, bueno, muchas cosas están pasando, no nos enteramos porque realmente son países donde no está puesto el foco, pero en un concepto de guerra total, y quizá para menoscabar un poco ese mensaje de mañana o para menoscabar también una posible sentada rusa a un plan de negociación de paz donde Rusia esté suficientemente fuerte o se sienta confortable, le das una patada en la espinilla por donde no se lo espera, que es abrir un nuevo frente en Transnistria, donde le harías la pinza entre los moldavos por un lado y por otro lado Ucrania. Transnistria, igual que Moldavia, no es OTAN. Por lo tanto, ahí estamos en territorio libre de pactos. Emiliano, no sé si sigue por ahí. No, Emiliano sí hemos perdido. Aprovecho para preguntaros a los dos. Entonces, con esto de Transnistria, si de verdad se está produciendo esto, ¿quién está diciéndole a Zelensky ataca a Transnistria? ¿O se le ha ocurrido a él? No, esto tiene que ser por parte de los americanos, obviamente. Es decir, esta guerra durará hasta que los americanos quieran, en el sentido de que si los americanos dejan de suministrar armamento a los ucranianos, los europeos iremos como ovejas detrás de ellos y se habrá acabado la historia. Lo que pasa es que los primeros que han dicho que bajo ningún concepto le van a dar la victoria a Rusia son los americanos. Quien ha dicho claramente de que no está dispuesto a que Putin se anexione ni un solo metro cuadrado de Ucrania son los americanos. Zelensky, el pobre hombre, está ahí. Vamos a ver, ahora mismo económicamente Ucrania es un país fallido, no son capaces ni siquiera de comer, porque no son capaces de producir absolutamente nada en la situación en la que están, si no es con la ayuda internacional. Si Ucrania de verdad se mete en Transnistria, sería realmente desde el punto de vista de la opinión pública interna rusa, sería un gran check, como venían los franceses, para Putin, porque además sería, y como consecuencia de este conflicto que hemos iniciado, en vez de ayudar a nuestros hermanos, que los llaman así, a nuestros hermanos de Transnistria, les hemos metido todavía más en lo que llevaría a Rusia a incrementar su esfuerzo bélico, ¿vale? Porque ahora ya tendría un doble objetivo. Luego, no es descabellado. Ese efecto que he hablado yo antes de decir, es que estamos motivados, que el ejército ruso está desmotivado, le acabas de dar algo para que esa motivación se incremente, aunque no sea más que un poco. Desde luego yo, y sobre todo, cuidado, para intentar Estamos intentando llamar a la calma, con todo esto ha salido ya Maya Sandu precisamente dando un comunicado diciendo
que cuidado con esto y que tranquilidad, porque Ucrania no ha desmentido esto que os estoy diciendo. Cuando estamos hablando de armamento nuclear hay de dos tipos, el que todos pensamos que la bomba que guay destroza todo y el uranio poco enriquecido, táctico, ¿no? El sucio, por lo tanto, y es el mismo. Es decir, lo que pasa es que es altamente destructivo, deja la zona hecha un Cristo, pero no sale en la televisión con un hongo. O sea, y estaríamos incitando a que los rusos utilizasen eso, que ya han amenazado varias veces con ello, ¿eh? Bueno, estamos, como empezamos el programa, querido José, empezábamos con la propaganda, ¿no? O sea, en tiempos de guerra, yo creo que la propaganda es un frente adicional y todas estas noticias a veces son globosonda, a veces tienen una clara agenda detrás y una clara estrategia detrás para minar otras noticias o para apartar la mirada de determinados focos de lo que es el conflicto. Y sí que es verdad que Moldavia tiene un problema territorial con Transnistria, Ucrania tiene un problema también con Transnistria porque en la retaguardia tiene, como hemos comentado, una brigada acorazada rusa. Y por otro lado, Rusia también tiene un problema porque no ha conseguido llegar y enlazar con esa parte de Moldavia a través de Ucrania, que era uno de los objetivos iniciales. Yo no sé si es un globo sonda, pero en Moldavia tienen que estar temblandito, ¿eh? Bueno, este Moldavia porque se les viene una cosa... Es uno de los países con más refugiados ucranianos. Por eso. Y ahora, si de verdad te quieres meter en Transnistria, desde luego te metes en un jardín importante que les salpica. Yo no sé si esto es solo cosa de opinión pública o globo sonda. Pero la que se le puede venir encima con estas propagandas ahora de Bielorrusia metiéndose otra vez en Moldavia también puede ser buena. No lo sé. José María Viña.